El Instituto Federal Electoral ha decidido salirse de un proceso de enfrentamiento y decidió por ahora dejar pendiente las multas a los partidos políticos que se hicieron acreedores en la pasada elección por rebasar los topes de campaña. El instituto no quiso echarle gasolina al fuego para no enredar más las elecciones de este domingo próximo en 14 estados, pero también denota que hay un IFE incompleto que así de poco o de nada sirve. La votación fue de empate entre los consejeros y faltó uno, el séptimo, que no está y que el Congreso de la Unión, no quiere designar. Hoy se cierran pues los procesos electorales en todos estos estados. Y también vamos a analizar cómo Chiapas y el gobierno están apoyando a los empresarios en materia de regulación para promover la competitividad y el crecimiento económico, porque de lo que se trata es de generar inversión para nuevos negocios aquí en Chiapas. De esto vamos a hablarles aquí en Televisión de Facto. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en esta emisión. Hoy es 3 de julio de 2013. Doy, como siempre, la bienvenida a mis compañeros de cabina y de micrófonos. Daniel Flores Meneses, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Miguel. Muy preocupado por las elecciones, pero muy bien, muchas gracias. Y también vamos a dejar algún comentario más al rato, ¿no? Porque hubo cambios ya en el gabinete del Sí, en Chiapas. ¿Cómo estás, mi querido? Bien, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Daniel. Efectivamente, Enrique Alfaro, hoy trascendió los cambios en la Secretaría de Gobierno. Pues bien, como comentabas en la entrada de este programa, que además está muy interesante, resulta que ahora el IFE está en el ojo del huracán y ha sido el vaivén de los intereses políticos, no solamente de los partidos, que además están representados en el Congreso de la Unión, sino que también es una preocupación bastante ilimitada del presidente del IFE, de Leonardo Valdés Zurita, quien le insiste al Congreso, ya designen al consejero vacante. Y es que bueno, como nuestro tema de hoy, la renuncia de Sergio García Ramírez, ¿en realidad puso en peligro al IFE? Mi punto de vista es que no puso en peligro al IFE, ¿sí? Puso en peligro a la oposición al PRI. No olvidemos que Sergio García Ramírez ha sido priista toda su vida. Toda su actividad política lo hizo en el PRI. ¿Por qué de repente salirse del IFE? Si estabas ahí en una posición bastante cómoda de balanceo, ¿por qué salirte? Pues para desbalancear. Y desde entonces el PRI se ha negado rotundamente, ¿sí?, con ciertos subterfugios para elegir al repuesto de Sergio García Ramírez. Yo creo que por eso está, y esto último que acaba de suceder el día de ayer, de que el IFE, los consejeros no se pusieron de acuerdo, votaron 3-3 en favor de dar a conocer las multas, y otros 3 dijeron no, porque vamos a echar a perder la elección. Y es que no es para menos, porque les voy a decir, propone sanciones que ascienden a 394.3 millones de pesos distribuidos de esta manera. El PRI, 150.9 millones de pesos. De multas. De multas. PRD, 79.2 millones de pesos. El Verde Ecologista, 52.4 millones de pesos. El PT, 52.8 millones. El Movimiento Ciudadano, 50.6 millones. Acción Nacional, 5.5 millones de pesos. Y otro más que es el de 2.6 millones de pesos. Que no recuerdo cuál es no lo apunté aquí. Pero eso es lo que se tenía que haber dado a conocer hoy. Y las reacciones iban a ser, pues, sobre todo, el PAN estaría de acuerdo porque solo le tocaban 5 millones de pesos. Pero el horno no está para bollos. El horno no está para bollos, según ellos, que yo no sé qué horno querrían, pero bueno, la situación así es, Enrique. ¿Cómo ves, Enrique, Bueno, habría que comentar en principio que a pesar de que el IFE ya tomó, esta decisión fue la que provocó el empate, aun cuando el IFE tomara la decisión, no es definitiva, porque los partidos pueden acudir al TRIFE y se revisaría esta imposición de multa y pudieran reconsiderar
como ha sucedido ya en ocasiones anteriores. Pero bueno, ¿pone o no en peligro la renuncia de García Ramírez al IFE? Considero que habría que recordar los orígenes del IFE, ¿no? Las elecciones son una facultad del Estado. Todo gobierno tiene la facultad de organizar las elecciones, pero en este país, en nuestro país, cuando el gobierno organizaba las elecciones, los resultados no eran confiables. Luego se le dio la responsabilidad a los partidos políticos y los resultados siguieron siendo... nada confiables. Exactamente. Finalmente se llegó a un proceso que se llamó de ciudadanización, que consistió en entregar esta función del Estado a civiles destacados, a hacer un organismo que su máxima instancia de gobierno fuera un colegio de ciudadanos destacados, conocedores de la materia, que tuvieran el respeto de los partidos políticos, y entonces se consiguió el propósito de hacer elecciones confiables. Recordemos el IFE de José Woldenberg, acompañado de personalidades destacadas, que por cierto luego se metieron a la política. Pero bueno, cuando los ciudadanos finalmente organizaron el proceso electoral, los resultados empezaron a ser confiables y el IFE se quedó de esa manera ciudadanizado. Sin embargo, no falta que los partidos políticos terminan siempre encontrando modo de modificar esta situación y cada vez la designación de los consejeros se convirtieron en cuotas de partidos políticos. Entonces, de algún modo los consejeros representaban un color, tenían un origen, no tenían una militancia destacada, inmediata destacada, pero sí provenían con el apoyo la ascendencia era partidista finalmente. Y bueno, aún así todavía funcionaba el IFE porque había contrapesos. Es decir, unos se cuidaban a otros dependiendo del signo y se conseguía equilibrios internos que permitían que los acuerdos funcionaran. Sin embargo, cada vez la etiqueta partidista ha sido más señalada. En las últimas designaciones fue muy claro este reparto, estas cuotas a los partidos políticos y se está dando al traste con la ciudadanización de esta importantísima institución que es el Instituto Federal Electoral, de tal manera que García Ramírez, bueno, su trayectoria, su currícula es enteramente en el gobierno, en gobiernos priistas, incluso él en algún momento propuso retirarse de una discusión porque él tenía que ver, conocía a la persona que se juzgaba, al caso que se juzgaba, y finalmente terminó participando de esa decisión. Ya había sido cuestionado García Ramírez y bueno, ciertamente ahora con su renuncia le deja un problema al PRI, porque es una posición que los demás partidos políticos se están peleando para sí. Sí, pero fíjate que aquí también una especie clara. Yo había dicho ahí 3 y 3. Son 4 y 4, son 9 consejeros, 4 y 4. Bueno, y falta el noveno. Pero lo que yo veo aquí es que el presidente y los consejeros, Leonardo Valdés ahorita, están jugando el mismo papel del PRI. Te lo voy a decir en qué sentido. Es decir, en la revancha. Es decir, no quieres nombrar el noveno, ¿sí? Porque no sabes quién y nos quieres tener Bueno, es que no depende del presidente del consejo, depende del Congreso de la Unión. Nos quieres tener secuestrado, le dice al PRI. ¿Quiénes son los presidentes del Congreso? Son priistas. No. Si Manlio Fabio Beltrones, es ahí donde vamos a entrar precisamente al análisis de que está entrampado y no por el PRI, sino estuvo entrampado por el PAN y por el PRD, la elección al grado tal de que el PRI tuvo que solicitar la intervención del tribunal. Sí, es cierto, pero ¿por qué? Federal. Porque quería imponer a su consejero. Bueno, es que las contrapartes en el IFE son importantes para los partidos. Los partidos se acostumbraron a tener cuotas en los consejos. Es decir, tú nombras un consejero, yo nombro otro, yo nombro otro. Aquí me parece importante acotar lo siguiente. Para el conocimiento público, porque pues en realidad no solamente llegamos a la gente que conoce muy bien este órgano electoral, sino estamos llegando al público en general y habrá quizás muchas personas que no sepan exactamente cómo está compuesto el IFE y cuál es su responsabilidad legal. Y en este sentido yo me atrevería a decir que el Consejo General, que es el máximo órgano de dirección del IFE, está integrado por 9 miembros con derecho a voz y voto. Son llamados consejeros electorales. Uno de ellos obviamente funge como presidente. Los consejeros del Poder Legislativo, uno por cada grupo parlamentario presentes en el Congreso.
con voz, pero sin voto. Es decir, tienen un representante, pues. Los representantes de los partidos políticos nacionales con registro, ellos tienen voz, pero no tienen voto. El secretario ejecutivo del IFE, que pues él tiene voz, pero tampoco tiene voto. Y en este sentido, bueno, pues la responsabilidad que tiene el IFE es de administrar el tiempo que le corresponde al Estado en radio y televisión, revisar y ajustar los números de distritos electorales, organizar y mantener actualizado el registro federal de electores, entregar los recursos que por ley les corresponde a los partidos y agrupaciones políticas nacionales y vigilar que los usen adecuadamente. De ahí es donde se desprende que hacen una serie de manejos irregulares y pues por eso los están sancionando, ¿no? Y elaborar y además y poner en práctica programas permanentes de educación cívica como lo que están haciendo aquí en Chiapas, ¿no? Con la Semana Cultural Democrática. Sí, eso en ese sentido, sí, pero es el entorno general de responsabilidad. Esa es la parte de responsabilidades para la que fue creado, parte de la que fue creada. Aquí el problema es el problema político interno del IFE, que no es otra cosa la que se está... Ahí no se está hablando de elecciones y que están mal estos, están mal no. Se está hablando de representaciones de los partidos en el IFE, ¿sí? Ahora, con esta votación de ayer que quedó empatada, lo único que está demostrando los consejeros le están diciendo a Manlio Fabio Beltrones, que dijo ayer también, de que el asunto no es del Congreso ya, sino del Tribunal Federal Electoral, que ellos son los que tendrán que resolver el problema del consejero. Entonces, ¿qué pasó con esta votación? ¿Qué pasó con esta votación ayer empatada? Que los consejeros del IFE le están diciendo al Congreso, necesitamos ya el otro, porque si no, esto se va a poner feo. Bueno, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados ya definió una lista de 5 finalistas para sustituir a... Las listas han pasado. No. Solo hay una ya aprobada. Es esa lista. Y por cierto, pues como... Por eso, es el PRI el que quieres... fue una votación en el Congreso. Digo, seamos sinceros, ¿no? Las votaciones en el Congreso, el que amarra bien, pues lo amarra bien y a base de negociaciones. Sí, a ver. Aquí, ¿por qué Manlio Fabio dice que la única decisión ahora para decidir lo del IFE, el consejero, está en el tribunal? Sí, pero de una lista, una propuesta. Por ya eso. está la propuesta aprobada por la Comisión de Gobernación. Sí. Ya nada más es que llegue al Pleno los que están propuestos. Sí. ¿No? Sí. Y estos que están propuestos incluso ante el Tribunal Electoral de la Federación. Estos que están propuestos son José Fernández Santillán, Santiago Nieto Castillo, Arturo Bolio Cerdán, Enrique Andrade González y Horacio Gamboa Chaván. Ellos son los que resultaron propuestos en una votación que se hizo y además de entre estos tiene que salir el sustituto de Sergio García Ramírez. Entonces, el problema está entrampado en que ahora le urge a todos los partidos y le urge, obviamente, al presidente del IFE, con base a lo que tú estás diciendo con justa razón. No es que no le urge a los partidos, le urge al presidente del IFE porque está amarrado de las manos. No puede resolver nada. Es necesario decir que esta votación que se dio en el Consejo General demostró que es necesario que esté sentado ya tomando decisiones, participando un consejero más, el 9º, pero no solamente el Consejo General del IFE es la instancia que decide muchas cosas. Hay comisiones integradas por los propios consejeros que atienden casos particulares, circunstancias particulares, comisión de organización, comisión de capacitación electoral, la comisión de financiamiento, estas comisiones también integradas por consejeros electorales, seguramente alguna de ellas tendrá el faltante del consejero y podrá estar en una situación todavía más complicada al no poder funcionar. Así es. Adecuadamente. Bueno, por cierto, pues nunca supimos, yo no me he enterado, no se ha hablado nada al respecto, salvo habría que ir a investigar al interior del IFE. Si era titular de alguna comisión de estas presiden los consejeros. Sergio García. Hay suficientes comisiones como para que cada uno de ellos presida una de esas comisiones. Pues en estos momentos el dilema está en que insiste pues Valdés Zurita
que es urgente, ya es de urgencia, ¿no? De extremada urgencia, que sea ya definido y electo el nuevo consejero, porque pues, esto también está en la antesala de la reforma electoral, que los partidos en el pacto están urgiendo. Lo que al presidente. sucede es que esta situación pone nuevamente a discusión si el origen de los consejeros electorales debe ser el Congreso o de la Unión, si deben los partidos políticos decidir quién. Hay quienes se atreven a proponer que sea distinto el mecanismo para elegir a los consejeros electorales integrantes del Consejo General del IFE, precisamente para evitar que los intereses partidistas rapten una decisión tan importante como es la integración del máximo órgano de gobierno del IFE, ¿no? Se propone que sean instituciones escolares, o organismos no gubernamentales, instituciones serias, en fin, se ha propuesto una serie amplia de Igual mecanismos. que el mismo problema que tiene el IFAI, ¿no? Tiene un problema también ahí, no pueden ni designar a su director de comunicación social. Es terrible lo que está sucediendo ahí por lo mismo. Entonces, algo está mal. Se necesita una reforma y se necesita que alguien diga qué va a pasar con estos dos organismos tan importantes. Pero el que nos ocupa, que es el IFE, bueno, pues es urgente. Habrá que, además, tomar en consideración que está en discusión, existe la propuesta de desaparecer los órganos electorales estatales para crear uno solo a nivel federal, que sería un superife que organizaría. Ya gritaron los gobernadores a través de sus No están de institutos, acuerdo, ¿no? porque Pues se sí, pierde el control se también pierde el en la control, elección local. Pero es sí. parte de lo que se adereza. Bueno, Así es. entonces, si se construye un superife y siguen estos mecanismos como el que está creando este problema, bueno, sería un problema todavía mayor, ¿no? En el que estaría en juego las elecciones estatales. Yo particularmente no estoy a favor de que exista un órgano que organice absolutamente todas las elecciones. Me pareciera que los órganos electorales estatales, no es de manera general, pero en muchos casos funcionan tan bien o mejor que el Instituto Federal Electoral. Bueno, pues ayer nada menos Mario Fabio Beltrones, que es todo un ducho en la materia, en una conferencia de prensa, pues él puso el punto ahí sobre la IEN, ¿no? Entonces decía que la elección de consejeros ya está en manos del tribunal, ¿no? Así es, y que es el tribunal, se lava las manos como Poncio Pilato. Nosotros ya cumplimos, ya mandamos la lista, de ahí queremos que salga. Pues que lo decida aquel, nosotros no. Bueno, pero Luna Ramos dice, nosotros ya mandamos un resolutivo, ya resolvimos, ya está en manos del Congreso para que ustedes sean los que se avientan la papa, ¿no? Veamos qué dijo Beltrones. A ver qué dijo Beltrones, porque pues necesitamos saberlo y escucharlo, y al respecto, pues tenemos parte de esa conferencia de prensa que es muy puntual. Los bienes, pero lo específico y exclusivo es el nombramiento del consejero del IFE. Celebro y he votado a favor en la solicitud de que solicitemos este periodo extraordinario en donde desahoguemos, en definitiva, lo que nunca debió haber llegado hasta este momento. Y lo digo de la manera más responsable porque conozco que el día de hoy en el Instituto Federal Electoral se encuentran sesionando responsablemente para desahogar un asunto que son los gastos en campaña llevados a cabo en la pasada elección federal. Hay muchos que hablan de que es posible, simplemente para admitir la discusión de un dictamen, existe también el que pueda aparecer un empate entre los 8 consejeros que ahí están trabajando. En caso de suceder habría de darnos todavía más la razón al grupo parlamentario del PRI de haber insistido que la Cámara de Diputados debió en el periodo ordinario desahogar, como lo señala la ley, a la brevedad la sustitución del consejero Sergio García Ramírez, lo cual no se llevó a cabo por una dilación estratégica y electorera que estuvo a la vista de todos. Es conocido y ha sido documentado por los medios de comunicación que otros grupos parlamentarios no nada más se negaron a que se agendara,
el desahogo, sino que dijeron que en el caso de agendarse votarían en contra de cualquiera de ellos, no obstante que hubo un procedimiento de antemano que se debía de haber llevado a cabo. Por eso, en este... Bueno, aquí lo que podemos confirmar es de que la urgencia está por todos lados. El único asunto es que ya se entrampó la elección que ya habían hecho inicialmente, y dice Beltrones, bueno, si no van a respetar la elección Él que quisiera se sometió a respetara votación, su decisión, porque también está diciendo su verdad, claro, que es una media verdad, ¿no? Porque, ¿por qué? Pero no dice por qué los otros partidos dijeron, si lo nombran ustedes, nosotros votamos en contra, porque seguramente ya tenía el PRI listo, establecido dos, tres prospectos de su lado para que llegara a ese consejero. ¿No? pero Esa no, es la verdad. ¿no te parece que al final hay una... No son tontos los partidos ni los dirigentes políticos, Miguel. ¿No te en el parece que al Congreso. final hay una imparcialidad en la actitud de Beltrones? No, una parcialidad, no. A ver, El Congreso es expongo. parcial. No habría una imparcialidad en el sentido de que él dice, bueno, que lo nombre el tribunal. No, pero pues, es que no debe de ser. Es que el tribunal ya se cansó. Es como cuando nadie puede resolver nada. Bueno, pues que lo resuelva fulano de tal, ¿no? Entonces, ¿para qué diablos estás tú? Es que tiene facultades Ya legales. sí lo sé, y es legal. Y es legal, es legal. Digo, yo no estoy hablando de ilegalidad, ¿sí? Lo cierto es de que quien pierde finalmente es el árbitro electoral, que Así es el es, IFE. En este el IFE, país, sí. para entender de mejor manera las funciones que hace el IFE, es el árbitro. Y recordemos que en el fútbol, por ejemplo, el árbitro que no se ve es el mejor árbitro. Y el árbitro que es muy notorio está haciendo mal su trabajo. Los que juegan en la cancha son los partidos políticos, cuando se efectúa una elección, y el árbitro no debe ser, no es un actor más, no debe robarle cámara a los partidos políticos. Y aquí lo que están poniendo en discusión es la calidad del árbitro, la integración, la legitimidad que tiene el árbitro, en fin, creo yo. Pero fíjate, Enrique, que tienes razón, y Miguel también, pero esto es parte de la democracia. Es No lo nos que debe estamos espantar. viviendo, ¿no? Estos desacuerdos entre el Congreso, los organismos políticos que conforman el Congreso, los partidos, y las instituciones creadas por los partidos y por el Congreso, como es el IFE, ¿sí?, no estén de acuerdo con lo que están haciendo, es decir, que se pongan en desacuerdo para llegar a un acuerdo, que al final de cuentas eso es la democracia, eso es la política, diálogo. Aquí pareciera ser que no se ha establecido un diálogo. A ver, ¿por qué el presidente Peña Nieto logró conjuntar a esos acérrimos enemigos y sentarlos a una mesa que se llama Pacto por México? Bueno, ¿por qué en el Congreso no se ha podido hacer? ¿Sí? Bueno, yo tengo muy claro que en ese lenguaje politizado, a ese nivel, se entienden las cosas. Sí. Pero hacia abajo se crea un mar de confusiones porque desprestigias a la política haciendo una serie de confrontaciones donde mientras llegas a un acuerdo, por ejemplo, al IFE, lo han dejado, la verdad, en una evidencia de ser el árbitro más parcial con el resultado electoral donde gana Peña Nieto. Sí, le dieron ya su gafete de FIFA. ¿No? Entonces, viene arrastrando esa secuela, ¿no? Habrá que mencionar que no es la primera vez que el Congreso mete en serias dificultades al IFE. Quisiera recordar un caso que me llamó mucho la atención. Cuando los actuales consejeros electorales iniciaron su función, decidieron aumentarse el sueldo, pero aumentárselo a lo que la ley decía. Y los diputados de todos los grupos parlamentarios del Congreso hicieron un escándalo, los acusaron de todo. Lo que no dijeron los diputados es de que la ley establecía un sueldo superior, equiparable igual al de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que esa ley lo habían aprobado ellos. Es decir, no era una decisión de los consejeros electorales el subirse el sueldo, querían cumplir lo que la ley decía, y la ley no la habían hecho ellos no pueden hacer esa ley, Claro. hacen cumplirla. Los que hicieron esa ley eran los diputados y fueron los primeros en pegar el grito al cielo para señalar a los consejeros electorales cuando solamente pretendían cumplir lo que los diputados habían aprobado. Claro. Pues este sangoloteo,
gran ausente, Sergio García Ramírez, creo que vino como a la carreta, ¿no? A sacudir las calabazas para que se pongan en su lugar, porque también es el preámbulo, digo, de lo que proponen los partidos políticos para la reforma electoral. Quieren que el presidente, el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, dé la apertura a todos los partidos para que cada quien haga su propuesta, ¿no? Su cartita a los reyes y, oye, esto es lo que queremos, lo que comentabas ayer sobre el referéndum, el plebiscito, ¿no? Hay el asunto de las candidaturas independientes. No, y una cosa fundamental que es la segunda vuelta. Y la segunda vuelta que insiste en este el PAN en país. eso. No, si se va a la segunda vuelta ya estamos hablando de otras cosas, pero va a ser muy difícil. Hoy precisamente terminan las campañas electorales en 14 estados. Viene ya, ayer inclusive el presidente, después de la presión que sufrió de parte del panismo y del perredismo, diciéndole que no hacía caso, que los gobernadores, los 14 gobernadores estaban haciendo lo que querían, el presidente tuvo que hacer Estos poderes feudales en sí, los sí, que se han así constituido. es, tuvo que hacer un huequito en su discurso, donde estaba hablando sobre cuestiones de dinero y esas cosas, ¿no? De empleos, y decirle que había dado orden a todos los Estados. no puede dar orden a sus delegados federales. Ah, a sí, toda que su se mantuvieran al estructura margen, federal, ¿no? Que se De mantuvieran que- al margen y que no se iban a dar con rodeos. Sí. Bueno, pero el en problema este- no son los delegados federales. En este país se dicen muchas Así es. verdades de perogrullo, se dicen Así es. cosas que no tienen razón de ser. En alguna ocasión Salinas de Gortari declaró que entregaría el poder a quien ganara la elección. Digo, en cualquier otro país sería una grosería. Aquí tenía un significado, ¿no? Pero bueno, si el presidente da instrucción de que los delegados no deben de participar de ninguna manera a favor de ningún partido en la elección, bueno, eso es lo que dice la ley, eso es lo que de manera natural no se debe de hacer, ¿no? Son verdades de perogrullo. A mí no me cabe la menor duda de que la advertencia es de veras. No, O la sea, advertencia para sí, sus funcionarios está bien. los manda a la cárcel. Pero, si ¿y se para los meten. gobernadores? Igual. No, él no puede. Es que es un No, exhorto. No, no es una orden. No, es que no puede exhortar a los gobernadores. ¿Cómo no? No, porque se vería muy mal. Él no habla de eso. Por eso. Pero hay una Pero cosa que me llama dio mucho la a atención. ver, permíteme. Él dio a conocer ayer que les ordena a sus funcionarios federales y les pide, en atención a la autonomía de los estados y la soberanía de los estados, Oiga. que los gobernadores se coordinen para garantizar que haya elecciones en paz, seguras y limpias. Sí, pero no les ordena a los gobernadores. No, por supuesto, Ah, no que tiene la facultad para hacerlo. No, sí tiene, y pero te voy a sí decir. les pide Sí, hay una que se coordinen, facultad que ¿no? tiene el gobierno y se llama chequera. Se llama presupuesto. ¿Sí? Cuando un presidente quiere presionar a un gobernador, ¿qué hace? A pesar de que todo el presupuesto ha sido aprobado por el Congreso y que está etiquetado, el que reparte la lana es el gobierno federal. Si a un gobernador le dice, ¿sabes qué, maestro? No va la lana, y lo hizo, y prácticamente inclusive se hizo antes de esta elección, se dijo, no va a haber lana federal a los 14 estados para evitar, ¿sí? No, y no solo eso, Sí. debe de revisarse Así es. el asunto de los créditos que Así se es. adquieren poco antes de las elecciones, Así ¿no? es. Eso también debe regularse. Y evitar la discrecionalidad. Pues bueno, yo creo que en el asunto del IFE está perfectamente Sí claro. puede presionar a los gobernadores el presidente por ese lado, es la única forma que tiene de hacerlo. En el De asunto otra del forma, IFE queda claro entonces Queda claro. que el árbitro pues se lleva la rechifla como siempre, ¿no? Lamentablemente queda en evidencia, Pero faltan una serie de cosas que resolver y hay algo muy interesante. Ya la comisión permanente, el diputado Villarreal ayer dijo que ya se designa fecha para un periodo No, extraordinario. ya quedó Martes 16 de julio se reúnen para analizar varias cosas, ver reformas a algunas cuestiones constitucionales, pero entre ello también la conclusión del proceso de selección de la candidata o candidato a ocupar la vacante a consejero electoral en el IFE. Y yo creo que esto por lo menos ya ventila la posibilidad de los acuerdos, porque después del 7 de julio ya tiene que haber acuerdos de a todos, ¿no? Yo lo que quiero saber es cómo va a amanecer el presidente Peña Nieto
cómo van a amanecer los partidos el lunes 8, el lunes 8 de este mes. Va a ser muy interesante. ¿Estará vigente el Pacto por México? Porque lo que se va a jugar el 7, el domingo, es el Pacto por México. Debe de estar vigente, ya lo, Ojalá, ya, ojalá. ya lo anticipó el PRD ayer. Bueno, Y hoy insistió- Y hoy a ver, estoy de acuerdo, pero vamos a llevar a cabo otro programa sobre eso. Yo me adelanto a decir, por lo menos dice el PRD, es necesario el Pacto por México. no dice el dirigente del PRD que está en el Pacto por México. Lo que pasa es que también hay que tomar que el PRD está conformado por varias tribus. Sí, por varios, que vamos por a varios- hacer un análisis posterior de eso, ¿no? Por lo pronto, el Pacto por México va a ser necesario porque faltan reformas estructurales y el presidente de la República... Deberá ser necesario. Por eso, Debería ser necesario. el presidente de la República no va a permitir que se termine para pronto, ¿no? Mientras no haya esas reformas. Por lo pronto, estamos aquí a otro nivel. Les agradecemos que permanezcan con nosotros. Vamos a unos anuncios. ¿Listo para lanzarte a tu nueva vida? Si estás listo, tienes Sonic, Chevrolet Sonic 2013. Visita tu distribuidor. Está ocupado. Están ocupados, chavos. Está ocupado. Está ocupado, ¿verdad? Está ocupado. Somos los únicos con butaca numerada en todas nuestras salas. Selecciona tus lugares al comprar tus boletos en taquillas, cinépolis.com, Facebook y dispositivos móviles. Cinépolis, la nueva experiencia del cine. Participa en el Medio Maratón Chiapas este próximo 22 de septiembre. Ramas varonil y femenil en las categorías 5, 10 y medio y 21 kilómetros. Bolsa de premiación de 70,000 pesos. Además, si terminas tu categoría, entras a la rifa de un auto. Más información e inscripciones en www.maratonchiapas.com. No te lo puedes perder. Asiste con toda tu familia. Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Bien, estamos nuevamente con ustedes aquí en este espacio a otro nivel. Y comentábamos finalmente que cómo va a amanecer el lunes después de las elecciones el Pacto por México. Aquí habríamos de preguntar y sumarle también cómo van a amanecer los derrotados y cómo van a amanecer los victoriosos. No, pues ¿no? ojalá. Viene el efecto postelectoral. No, pero mira, por el bien de este país, ojalá y amanezca como se durmió. ¿Sí? Bien. Pues con un poquito de resaca porque alguien celebrará y otros también harán lo mismo, pero por su derrota. Pero que no trascienda más allá de lo electoral. Por el bien de México, porque México necesita de las reformas. El Pacto por México ya quedó demostrado que sí es uno de los organismos más importantes democráticos que se han dado en México en los últimos, ¿qué será? En los últimos, del siglo XX para acá, no había existido un organismo de esa naturaleza, digo organismo porque está conforme una instancia tan específica y democrática como la que está armado. Yo por eso, yo no desearía que el Pacto por México amaneciera bocabajeado, por ejemplo, el lunes, porque los partidos no acepten su derrota, ¿sí? O porque los partidos, otros partidos más digan que hubo chanchullos, lo que siempre sucede con las elecciones. ¿Sí? Ahora pareciera ser que el que está sobre encima de es el PRI y los que se están defendiendo es el PRD y el PAN. Digo, algo contrario, algo que antes no veíamos, pero bueno, yo sí, la verdad, yo como periodista espero que el Pacto por México continúe tal como está, por el bien del país. Es una gran apertura de coincidencias, ¿no? Pese a las discrepancias y a las controversias de intereses en los partidos, pero es una gran coyuntura de coincidencias que además tiene una rentabilidad política con un alto costo económico. ¿O cómo lo ves? Yo creo que es una instancia que se acerca a lo que debiera de promoverse siempre, que es tomar decisiones de Estado. Decisiones que vayan más allá de un gobierno, ponernos de acuerdo sobre cosas verdaderamente importantes para todos
y más allá de los colores, asumirlas, ¿no? Políticas que trasciendan los sexenios en beneficio de los mexicanos y evitarnos las pequeñas mezquindades partidistas que dan al traste con las discusiones, ¿no? Hay que evitar que que instancias como el Congreso Federal alguna de las cámaras se conviertan en un dique para las decisiones. A veces me pareciera encontrar celo de parte de la Cámara Alta y la Cámara Baja, porque muchas de las decisiones se están tomando en el pacto. Pues si se toma en cuenta, si se privilegia en realidad a los mexicanos, si se privilegia los problemas que tenemos en este país para resolverlos, los actores políticos, los que militan en los partidos, una vez que se pongan de acuerdo ellos al interior de sus partidos y en segunda instancia, que debiera ser en primera instancia, tomen en cuenta a los mexicanos en general, seguramente debe de haber muchos pactos por México, si no porque sea la panacea o porque descubrió con una varita mágica Enrique Peña Nieto esta apertura, sino que era necesario que hubiera un espacio de coincidencia, pero no solo en el nivel del protagonismo político, sino pensando en cómo aterrizar el beneficio a la gente. Sí, ¿no? pero fíjate tú que lo que está sucediendo con el Pacto de México es algo que tenía que haber sucedido desde hace mucho tiempo con voluntad política, ¿sí? Y debió haber sucedido en el Congreso, pero el Congreso está tan dividido, ¿sí? Sí, tan destrampado, que es imposible canalizar cualquier cosa con ellos, con los grupos, ¿sí? En principal porque la carrera, me atrevo a decirlo, la carrera, ¿cómo le llaman esta carrera? Las carreras políticas, la carrera parlamentaria, es un asco en México, es un asco. La verdad es un asco, no hay carrera parlamentaria. No hay acuerdos. Se vuelven trapecistas. Cuando un gobierno llega como este de Enrique Peña Nieto y dice, ¿qué voy a hacer? Se necesitan reformas, ya no hay manera, México ya no puede esperar. Pues, ¿cómo lo hacemos? Pues ya empezó a platicar con los dirigentes de los partidos y les dijo, oiga, o hacemos un pacto, que más o menos como el de la Moncloa en España, que lo quiso hacer el de Chapultepec, no sé quién, alguien lo quiso hacer, todos quisieron hacer pactos y nadie pudo. Aquí sin nada, de repente salieron, señores, estamos de acuerdo, aquí está el pacto. Yo creo que tiene que ver no solamente las fuerzas políticas y sus maneras de entender la política, sino también en parte la idiosincrasia del mexicano. En este país, que los políticos se pongan de acuerdo, crea suspicacias. Será tal vez por el diseño constitucional que tenemos, pero en los países donde hay una cultura parlamentaria, se ponen de acuerdo hasta para integrar los gobiernos, claro, ¿no? Y que se pongan de acuerdo no es mal visto por la ciudadanía, por su diseño constitucional. Nada nos gusta en sí. Cambio aquí, si se pusieron de acuerdo, ya hubo otro acuerdo. Pero a ver, ¿cómo puede un país hacer un pacto por México en el Congreso? Digo, a lo mejor les va a parecer risa o a lo mejor se van a enojar conmigo. Nunca lo lograrían. Sí, solo con ver quiénes son los diputados chiapanecos en el Congreso Nacional, en serio, es para llorar, maestro. Sí, salvo 2, 3 que se pueden defender. Excepciones que confirman la regla. Sí, pero sí hay. ¿Sí hay excepciones o no? Sí, alguno que dos que tres, pero nada más, ¿eh? Lo demás, jefe, por Dios. Y así han de estar en todos los estados. ¿Qué nos pasa? En todos es igual, porque son los gobernadores los que nombran al Congreso. Es decir, van con intereses creados, absoluta. Tenemos una representación legislativa enlodada. Totalmente, absoluta. Que no se puede destrabar ahí. Entre muchos otros vicios, porque tenemos un Congreso inmenso, obeso, exagerado, ¿no? De por sí el número complica el que se pongan de acuerdo. Está demostrado que congresos con la mitad de los integrantes que hay en este país funcionan perfectamente, ¿no? Y hay gobiernos que solamente tienen una cámara muy reducidas. Sí, es que las diputaciones son regalos por la participación en un gobierno, ¿no? Son regalos, vaya, son dádivas, nada más, pero bueno. Pero bueno, dijiste algo muy importante, se necesita decisión de Estado. Sí, y la palabra mágica ahí es decisión. Una decisión de Estado, yo creo que hacer cosas se dio con el Pacto de México, ¿eh? Sí. El Pacto de México es una decisión de Estado dialogada, consensada,
con los actores políticos más importantes, ¿sí? Que son los partidos más importantes. Pues hablando de decisión, hace unos momentos, hoy al mediodía, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, tomó la decisión firme, determinante, de cambiar, de sustituir al secretario de gobierno, al hombre de mucha ascendencia política, magistrado de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Noé Castañón León, que por cierto, bueno, lamentablemente él quedó en el rezago de esa etiqueta del sabinismo, ¿no? Del exgobernador Juan Sabines Guerrero. Eso no le favorecía desde el principio, no quiso renunciar, sus motivos tuvo, y el gobernador Manuel Velasco tampoco creo que le había aceptado la renuncia o no se la había pedido. El caso es que ya tomó la decisión hoy mismo y lo sustituye por Eduardo Ramírez Aguilar, que ya había solicitado licencia al Congreso, es diputado federal, fue presidente municipal de Comitán. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Enrique? Se procesó la decisión más difícil, políticamente hablando, que tenía que ver con la integración del gabinete. Finalmente se sustituye a don Noé Castañón, quien tuvo una carrera fuera de Chiapas, destacada como jurista, y quien llega tiene una carrera muy local. Pero de don Noé políticamente gris, ¿no? Claro. Quizás porque su proyección su proyección ha sido de jurista, ¿no? Exactamente, digo, habrá que... Fue presidente del Tribunal de Justicia del Estado. Así es, ¿no? En cambio, ¿cuál es la diferencia con Eduardo Ramírez? Que bueno, Eduardo Ramírez tiene una carrera enteramente hecha en Chiapas, ya fue alcalde, actualmente es diputado, diputado federal con licencia. Con licencia. Con licencia, ¿no? Y asume el segundo cargo más importancia, se sabe que es un hombre de todas las confianzas del gobernador Manuel Velasco, cambia también de signo de algún modo esta representación, porque siendo el actual gobierno un cogobierno entre el Partido Verde y el Partido Revolucionario Institucional, esta posición, la de Secretaría de Gobierno, se interpretaba como una posición del PRI, ahora cambia de color, llega un destacado militante del Partido Verde Ecologista. No sería extraño que en una recomposición puedan cederse espacios importantes del gabinete al Partido Revolucionario Institucional para seguir manteniendo este cogobierno que actualmente está en Siempre los ha tenido el PRI, ¿no? Digo, yo no creo que un gobernador se quiera pelear con un partido como el PRI. No, porque en este caso... Sí, no, creo que ninguno que yo sepa hasta ahorita, porque los priistas son muy acomodaticios también, digo, se acomodan a cualquier Bueno, pero qué lamentable que ¿sí? Si lo etiquetamos así con un partido, don Noé, que haya estado siempre, toda su vida como priista, pues es que no haya esperado un escándalo político con este desaguisado que hubo con los maestros, porque ese es el origen, ¿no? Ya habían acontecido otras cosas, muerte, a ver, te explico primero. Sí. Ya habían sucedido otras cosas, enfrentamientos con resultados de muertes y todo. Pero aquí hubo un escándalo que además tiene un impacto y una trascendencia porque se dio un ensayo en Guerrero, se dio en Michoacán y sosteniblemente ha estado en Oaxaca, ¿no? Con los actores más recalcitrantes, que son los maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. Bueno, esto pudo haber sido el detonante del inicio de una desestabilización que pudo llegar más allá como ha llegado yo creo que no fue el detonante, fue la vereda que encontraron en una supercarretera que no podían salirse, ¿sí? Tuvieron que esperar los Chimalapa, tuvieron que esperar a los maestros, ¿sí? Tuvieron que esperar a los de Venustiano Carranza, tuvieron que esperar otras cosas para poder decir a don Noé, ¿sabe qué, don Noé? Falló, y aquí está, y adiós, gracias. Lo que falló, diría Salinas. Pero bueno, Chiapas, ya tenemos... Chiapas no se puede gobernar sin el movimiento social, que como en Oaxaca, como en Guerrero, es importantísimo. Como dicen los niños, ¿qué chiste tiene? Así que chiste tiene, ¿no? Claro, si no hay motivos. Se debe gobernar las 24 horas del día, se debe gobernar con los movimientos sociales importantísimos. El movimiento campesino en Chiapas es muy importante, el movimiento magisterial demostrado está, las organizaciones sociales campesinas tienen una presencia y una... Es que afloraron dos problemas sabinistas que en su tiempo del sabinismo se pudieron controlar a base de dinero. ¿De cañonazos? De cañonazos, y hoy ya no se podían controlar así, ¿sí? Que uno, Chimalapa, y el otro magisterial.
Pues bueno, ya el gobernador tomó la decisión. Pues qué bueno que lo haya tomado, la verdad. Celebro, no por Don Nue, porque yo no tengo nada en contra de Don Nue. No, yo tampoco. Nada. Es un hombre que yo respeto mucho por sus conocimientos, pero como bueno, servidor público ya le llegó su momento. Qué bueno que lo haya hecho por Chiapas y por el gobierno del licenciado Velasco Cuello. Es más, perdón, no quisiera dejar de mencionarlo, incluso pudiera continuar con alguna otra responsabilidad. Lo menciono como posibilidad, no lo sé decir. Pues yo diría que es el tiempo de Don Nue para decirle adiós a la política. Ninguna necesidad tiene. Como exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un supersueldo, tiene todo. Superpensión. Entonces, yo creo que ya tiene un hijo ahí, que a lo mejor él vaya a aprovechar. Relevo generacional. Vaya a aprovechar el papel que él hizo, que lo hizo muy bien. Bueno, pues que al final los hombres son objeto de los vaivenes de la política, de la vida, que los acontecimientos los van cambiando. Y que en sí la política es así, ¿no? Así estás y claro, no estás. Claro, ya fuiste útil y ya no estás. Y no hay cadáveres. No hay cadáveres. No. Aquí no creo que le estén rezando a Don Nue porque ya se murió. No. Se va a un descanso quizás. Y lo más importante es de que ya hay nuevo secretario de gobierno. Con nuevas instrucciones. Y seguramente tiene nuevas instrucciones. Habrá de llevar toda esa ansia de gobernabilidad que quieren ver los actores políticos, periodísticos, empresariales en este estado. Seguramente el gobernador Manuel Velasco Cuello encontró en este hombre, Eduardo Ramírez, esa capacidad y por eso suple al otro hombre, la ¿no? confianza, y a lo mejor, sin duda. y la confianza. A lo mejor lo va a lograr, puede ser que sí, puede ser que no, pero lo más importante es que ya se tomó la decisión. Y en ese contexto, pues el gobernador ya va caminando. Y no es porque uno quiera echarle porras, pero el anuncio que hizo ayer para dar más facilidades a la apertura de nuevos negocios en Chiapas, pese a que hay un pesimismo de que quién se va a instalar, ¿no? ¿Qué aperturas te dan? Pues bueno, el gobernador dijo, señores, necesitamos que haya nuevos negocios. Y los que ya están, vamos a incentivarlos. ¿Qué les parece que veamos el anuncio del gobernador? Al respecto tenemos por ahí un video. Muy bien. Chiapas es hoy una tierra de oportunidades, un lugar seguro para la inversión, una tierra con gente trabajadora, responsable, pero sobre todo con gente comprometida. Pero este orden global que vivimos nos exige cada día ser más competitivos, mejorar e innovar nuestros procesos administrativos, hacer buen uso de la tecnología y ofertas de servicios de calidad. Con acciones como estas, la mejora regulatoria en Chiapas es una nueva realidad. Estoy convencido que con nuestro Consejo Estatal iremos haciendo cada vez más ágiles y sencillos los trámites para las instalaciones de nuevas empresas, de nuevos negocios en nuestro estado. Estoy seguro que también ayudaremos al fomento y a la atracción de mayor inversión para nuestro estado. Que tiene Chiapas un sistema eficiente para registrar sus trámites y servicios, ventanilla única a nivel empresarial, y el día de hoy es simbólico porque son los municipios quienes se involucran directamente en la actividad para poder impulsar el sistema rápido de apertura de empresas que va a permitir a la sociedad emprendedora poder tener con rapidez su propio negocio o su propio comercio dentro de las propias regiones del estado. Necesitamos transformar a México como lo ha manifestado enfáticamente el presidente Peña Nieto, y tenemos que hacerlo ahora desde nuestras trincheras. Es momento de romper las inercias que han limitado nuestro desarrollo, de traducir las ideas en acciones y las acciones en cambios que nos benefician. Bueno, pues ahí está ya el mensaje que dio el gobernador Velasco Cuello. La verdad a mí se me hace interesante, que no es un anuncio político de pose ni de demagogia. Los recursos ya están fluyendo y lo que él insta es a establecer negocios, a crear fuentes de empleo, pero
Digo, hay que concederle el beneficio de la duda o hay que observarlo de cerca que es una convocatoria abierta y es real porque pues, ahí están las posibilidades. Es para 16 municipios emergentes para que se vaya creando empleo. Sí, ojalá y los empresarios entiendan que invirtiendo en Chiapas invierten para los chiapanecos, ¿sí? Porque se necesitan comercios, se necesitan industrias que estén comprometidas con el desarrollo regional de este estado, ¿sí? No es posible que sigamos permitiendo nada más las franquicias de la economía chiapaneca que nada dejan a Chiapas y que se llevan todo. Yo estoy de acuerdo que vengan las grandes tiendas departamentales. No, pero si lo que necesitamos en un país, en un estado tan pobre como el nuestro, donde está considerado uno de los 3 más pobres del país, del sur-sureste además, abrir comercios, abrir industrias, yo creo que si lo logra, sí, con este llamado el gobernador Velasco Cuello, habrá dado un paso sumamente importante, ¿no? ¿Y tienen que activar varias dependencias o cómo ves? Creo yo que la economía mexicana está sufriendo mucha presión, ¿no? El peso, los resultados económicos están bajo lupa porque no son los que se desearan y bueno, están obligados, y qué bueno que lo hace el gobernador Velasco, a salir a dar confianza, a anunciar que se va a facilitar la inversión, a reunirse con los empresarios, con quienes puedan invertir capital en Chiapas y ofrecerles, para dar respuesta a estas presiones del mercado internacional, ofrecerles facilidades y se permita que se recobre la confianza y puedan invertir para no solamente crear empleo, sino también para que haya capital que circule en nuestro estado. Sí, claro. Hay una clave que podía derivar en dos aristas, ¿no? La competitividad, que en Chiapas es una competitividad desigual, una competencia desleal, porque los grupos organizados, mientras unos se instalan en la calle, otros están buscando la manera de crear fuentes de empleo con toda la carga presupuestal que les representa crear un negocio, rentas, sueldos, etcétera. Entonces, en esta competencia desigual, si el gobernador hace una convocatoria para que las dependencias que obviamente tiene en su estructura, y una de ellas podría ser la de economía, la ¿no? de economía, Sí, claro. ¿no? Que tiene ahí una dependencia muy importante que es la del Fondo de Fomento Económico, FOFOE. Sí, pero que no vaya a ser... Ovidio Cortázar. Ovidio Cortázar, que es un economista que conoce bien toda la problemática, y qué bueno que esté ahí, pero que no vayan a empezar a meter economistas como pasó el sexenio pasado, que lo único que hicieron fue cachondear a la marca Chiapas con subsidios para que se fueran a varios estados a hacer sus garitas, como dicen, ¿no? Sí, pero la iniciativa privada la agarraron del cuello, eso. del pescuezo, pero... apretarle. Por eso. Te presto, pero al estilo usurero, peor que en el banco. Sí, te presto y me debes intereses. Digo, ¿Cómo le hagas? Yo No sé. respeto mucho la capacidad financiera, la capacidad como inversor de Rómulo Farrera, por ejemplo. Actual sigue siendo presidente de la marca Chiapas. Él aceptó ser de la marca Chiapas y estoy seguro que ha de haber hecho todo lo imposible por promocionar a los productos de la marca Chiapas. Pero los chilitos y los molecitos siguen siendo chilitos y molecitos, que se producen 300 frasquitos cada mes y nada más. No pasó nada más. Se hicieron exhibiciones en las tiendas Soriana, que de Coahuila, que de Monterrey, que de donde hubiera. Claro, les permitían poner sus stand ahí. ¿Solo para la foto? Solo para la foto, porque no tenían productos. ¿Sí? Y claro, ¿por qué lo permitía Soriana o Chedraui? Porque les daban los permisos para abrir más tiendas aquí. ¿Sí? Correspondían a las... De esa manera. De esa manera, pues esa es la verdad. Digo, implica, les voy a caer mal, pero me vale. Implica, sí, pues, entonces que Ovidio Cortázar, el secretario de Economía, ahora pueda orientar este manejo informativo que hace el gobernador o este anuncio que hace el gobernador Velasco Cuello de una manera realmente sostenible. Es decir,
vas a dar la apertura para negocios y vas a dar el incentivo crediticio, manténlos vigentes, ¿no? Si te interesa como gobierno. Y los empresarios que, bueno, pues también hagan propuestas o en un momento dado rescaten de los negocios que ya están establecidos para poderlos hacer caminar, ¿no? Y como decías, que el circulante se empiece a fluir, ¿no? La más grande industria que se podría establecer en Chiapas es la cafetera, la cafetalera, ¿no? Porque es el producto que más... el oro verde. El oro verde chiapaneco, vaya, por decir, de Chiapaneco. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero, Hay pero muchos. hay mucho café en Chiapas. Debía haber industrias cafetaleras de chiapanecos. ¿Dónde Envasarlo. están? Darle valor Digo, agregado. por favor, que no me salgan con, como salió el sabinismo, de ir a poner una empacadora en ¿cómo se llama? Donde hizo una ciudad rural que no sirvió, que ya se cayó. En tiempos de palo se Sí. instalaron maquilas que... Ahora, resulta que la leofilizadora más grande, dicen de centro, desde hasta México, es una que está en Tapachula. ¿Pero de quién es? No es chiapaneco. No, Están no. aprovechando la producción de café de Chiapas. No Eso nos- es bien diferente. no Pero nos- qué bueno, no nos ojalá han estén hablado. creando fuentes de trabajo. No nos han hablado de Suiza para que digas de quién es. Por lo tanto, te ¿Está pido... prohibido decir marcas? Sí, por favor. Dije marca Chiapas. Pues, es que está bueno, ese prohibido, sí, está está prohibido, prohibido. sí, pero bueno, está bien, ya lo dijiste. No, Bueno, se van a enojar los- pero el sarcasmo, ¿cuál es, no? ¿Cuál es el sarcasmo de esto que estamos comentando? Que los miembros de la Coparmex, miembros de las cámaras de empresarios, ¿Sabes cómo se Las- nombran los dirigentes de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial? Da risa, man. bueno, Da risa. no lo digamos, No por lo favor. digas. Pero decía yo, los propietarios de librerías y de papelerías pegaron el grito al cielo. Porque dicen, ¿cómo es posible? Aún no inicia el regreso a clases y ya hay tráfico de útiles escolares, pero ¿de dónde? De Guatemala a México. Es más barato. Pues es más barato. Es como la carne como el ganado, pues viene de Guatemala. Y vienen hasta las panzonas, dicen que pasan muchas panzonas, ¿no? Bueno, Pues las- no parece un sarcasmo Es un entonces, que sarcasmo, mientras sí, el sí, gobernador insta a crear negocios y los negociantes o los comerciantes no tienen esa visión de que a lo mejor en lugar de obtener grandes utilidades o aspirar a tener grandes utilidades, entrar en una competitividad. Porque si tienes una frontera porosa donde todo llega a Chiapas, todo es todo, droga, armas, y no podría faltar papelerías y útiles escolares, ¿no? En la frontera se da un comercio de va y viene. Sí. Que También los tapachultecos contrabandean muchas cosas. La Para gasolina allá, mexicana para se va allá Guatemala, también. claro. Sí, No, también. es- Los comerciantes tapachultecos no creas que se quedan con los brazos cruzados. Bueno, si tú me mandas papelería, bueno, pues ¿qué te parece si te mando cerveza? ¿No? Sí, gasolina. Sí. Los guatemaltecos cruzan y en un, no sé si llamarle comercio hormiga, compran productos básicos que están subsidiados en México. Les sale Claro, baratísimo. barato cruzar la frontera, comprar y regresar, ¿no? Incluso llevan azúcar. Azúcar. Venden mucho azúcar de Chiapas Mi a Guatemala. preocupación sería en el sentido de que lo que está entrando, que estos útiles escolares, por lo barato tengan la calidad de Made in China. No, por supuesto que no tienen calidad. que Vaya, sean, digo, eso es obvio. Es obvio, ¿no? Pero de en un mala- estado de son pobreza como manufactura. Chiapas, la verdad es Son que como lo los que menos... cuadernos que me hacía mi tía porque no tenía dinero, no teníamos dinero. El papel que usaba de ese papel para De estraza. envolver, De estraza. ¿sí? Lo grapaba nos hacía y- los cuadernos, mano, pues no había de otra, ¿no? Pero lo importante era aprender a leer y escribir. Ahora ya no, lo importante ya no es leer y escribir. Creo que los niños ya nacen sabiendo leer Sí. y escribir a esas alturas. Sí, pero porque ya les ponen hasta, cuando su mamá está embarazada, ya les ponen hasta... ¿Pero qué crees? Que para las Teléfonos familias celulares. chiapanecas lo importante no es la calidad. No, porque es la sobrevivencia. Sí, claro, Entonces, estamos hablando de pobreza. Entonces, sí. no es porque queramos apoyar que entre producto ilegal a Chiapas, ¿no? Producto guatemalteco o los útiles escolares. Pero singularmente, si las papelerías y librerías establecidas en Chiapas no observan eso como una competencia para poder dar un precio cómodo, sencillamente les van a ganar. Se va a inundar el mercado con
artículos de procedencia extranjera. Sí, no. El problema del comercio con la frontera, en la frontera sur, con Guatemala, con El Salvador, con Nicaragua, pues siempre va a ser lo mismo, ¿eh? No, ahí no va a pasar nada, es como querer como lo que pasó con Estados Unidos en aquellas épocas, sí, cuando traías una Trinitron, una televisión Trinitron, una Trinitron en tu casa, maestro, era una joya, ¿no? Y tenías que ir una allá, Admiral. Bueno, siempre, en las fronteras siempre se ha dado eso y las economías fronterizas tienen un aspecto muy esencial, muy especial, que no se puede confundir. Aquí lo importante es que el gobierno dé todas las facilidades y que quite burocratismos para que la gente, los que quieran invertir, ¿sí?, lo puedan hacer en menos de 8 días, en menos de 15 días. Y pues el tiempo es lo más importante en este programa y solamente nos resta decirles muchas gracias, buenas tardes y buen provecho.